Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Estoy acá con Alexis, que es runista, y estoy muy copada y quiero preguntarle todo sobre las runas que él nos va a contar. Hola, Alexis. Hola Flor, ¿cómo andás? Muchas Muy gracias. bien. Muy bien, ¿y vos? Bien, la verdad que muy contento, Muy muy contento. contento este viernes gris, pero bueno, a mí me encantan los días de lluvia, ¿vos? A mí también, ¿eh? Te digo que son mis días preferidos. Totalmente. ¿Por qué? Porque uno se queda en casa. Porque uno se queda en casa, yo aprovecho para leer, que es una de las cosas que más me gusta hacer, así que Lo noto. aprovecho. Sí, Se sí, se nota un nota poco, ¿no? por todo el fondo que tenés. Mirá, los dos elegimos el mismo fondo, biblioteca, libro, así que buenísimo. Sí, sí, este es como un poco mi laboratorio, es mi Laboratorio. estudio, entonces es donde me meto ahí a cranear, a pensar, a practicar también, ¿no? Es Pensando en donde suceden todas las sincronicidades, magias. pensando en sincronicidades, ¿no? Porque había visto que las runas tienen que ver con las sincronicidades. Ahora nos contarás y los dos nos sentamos con la biblioteca. Contanos qué son las runas. Bueno, las runas ante todo son un alfabeto, son una serie de letras. Hubo muchos alfabetos de runas a lo largo del tiempo, pero yo me dediqué a estudiar básicamente que es como el más popular o el que más se utiliza a modo oracular, el alfabeto de runas antiguo, ¿no? Se llama Futhar antiguo. Futhar se llama porque es el nombre de las primeras 6 letras. Así como abecedario, bueno, acá recibe el nombre de Futhar. Y es el primer alfabeto de runas que surge alrededor del siglo primero de nuestra era, entre las tribus germánicas. Y bueno, después con el tiempo se fueron desarrollando diferentes alfabetos de runas, pero ya con asociados más a necesidades del lenguaje. El primer alfabeto de runas no tiene esta característica, o sea, no todas las letras tienen que ver con sonidos de la propia lengua germánica, ¿no? En principio, un académico diría que eso es un alfabeto epigráfico que se utilizaba para grabar sobre superficies duras, piedra, hueso, diferentes elementos, porque los registros arqueológicos que hay, los primeros, son ese tipo de registros, ¿no? De hecho, los germanos, como muchas otras comunidades, no volcaban su conocimiento por escrito. La transmisión del conocimiento era a través de la oralidad. Entonces, a la hora de reconstruir, o más que reconstruir, revitalizar este conocimiento, bueno, tenemos que estudiar un montón, porque bueno, contamos un poco con esa dificultad, ¿no? De que no hay fuentes escritas de los primeros tiempos, ¿no? Que nos hablen en particular de este conocimiento, ¿no? La palabra runa significa secreto, significa susurro, se entiende que está asociado a un secreto más bien de tipo esotérico, ¿no? A un tipo de conocimiento que no se divulgaba entre toda la comunidad, sino que solamente era en ese momento para unos pocos, ¿no? Los soberanos, los jefes, los sacerdotes, ¿no? Quienes estaban inmersos de alguna forma en un tipo de conocimiento sagrado. O sea, este alfabeto lo manejaban unos pocos, digamos. ¿Sería algo así? Exacto. O sea, ¿hay una lengua que surge de este alfabeto? En realidad no. A ver, el germano, ¿no? La lengua germánica, Ujú. es una lengua que surge de las lenguas, lo que se dicen las lenguas indoeuropeas, como también el celta, el latín, el griego. Son todas lenguas porque estos pueblos fueron todos de origen indoeuropeo. Los indoeuropeos son una serie de pueblos que migraron hacia Europa alrededor de... Hubo 2 oleadas entre el siglo V a.C. y el siglo III a.C. Y bueno, se fueron formando estas diferentes comunidades, ¿no? O estos diferentes pueblos, los griegos, los romanos, los celtas, los germanos. Después, bueno, se fueron como particularizando cada una de estas comunidades o de estos pueblos, se fueron particularizando y fueron gestando sus propias creencias, sus propios dioses, pero mucho de su conocimiento está vinculado entre sí, si bien no es igual. No podemos decir que Entiendo. celtas y germanos son lo mismo, pero tienen muchas cosas en común. Tenían este alfabeto, entonces, que tiene estas letras, que además el otro día me comentabas que no son símbolos vacíos, sino que ahora me profundizás un poco en eso, pero lo que te quería preguntar también es para qué sirve, digamos, para qué sirve las runas.
Bueno, tienen muchas formas de uso. Una de ellas puede ser la escritura, ¿no? Si se quiere, como la forma más básica, si bien no es un alfabeto que nace para volcar conocimiento por escrito, esto que decíamos antes, son signos que presuntamente se utilizaban oracularmente. Digo presuntamente porque hay una gran discusión en torno a esto, ¿no? Claro, De estamos si el hablando de oráculo de un par de años runas, atrás. claro, y además donde los posibles registros que tenemos son de crónicas extranjeras, como pasó con muchos otros pueblos, ¿no? Como pasaba con los celtas también. Los celtas tampoco transmitían, o los druidas, si se quiere, que son la clase como más sacerdotal de los celtas, el conocimiento se transmitía a través de la oralidad, estaba prohibida la escritura, ¿no? Entre los germanos pasaba algo similar. No porque estuviera prohibida la escritura, como no sabemos en realidad, en ese sentido ahí hacemos agua un poco, pero Sí. sí entendemos que el conocimiento se transmite oralmente, ¿no? A través de soberanos, a través de poetas, ¿no? Que eran los que conocían, tenían el conocimiento divino, conocían la mitología y la iban transmitiendo a través de sus cantos, de sus poemas y demás, ¿no? Y entre ellos estaba el uso de las runas. Lo que pasa es que el primer registro que tenemos del alfabeto completo surge 400 años después del nacimiento del alfabeto, a través de una piedra que se llama piedra de Kilber, que es una piedra que se encontró en Suecia, donde está escrito todo el alfabeto completo. Ese es el primer registro que tenemos, pero eso es del siglo V, cuando el oráculo nace, el alfabeto nace a principio de nuestra era. El primer posible registro que tenemos es de un romano que se llama Tácito, ¿no? Que escribe más o menos en el siglo I, donde él hace una descripción de un rito oracular, ¿no? Donde él dice que graban ciertos signos en unas varas de un árbol frutal y demás, y que después las echan sobre un paño blanco para hacer una lectura, ¿no? Los registros que tenemos de estas crónicas, ¿no? Porque la de Tácito no es la única, aparecen después otras, obviamente siempre son de extranjeros. Entonces nunca se utiliza o se particulariza la palabra runa. Pero Bien. runa conecta con varias cosas. Por un lado conecta con poemas, por otro lado conecta con conjuros, con lo cual ya tenemos una posible función, una función mágica también asociada al uso de las runas. En los registros arqueológicos tenemos lo que llaman las piedras rúnicas, que son piedras que se erigían o se levantaban a veces con propósitos conmemorativos, otros con propósitos funerarios y a veces con propósitos mágicos. Si hubo juegos de runas, o sea, runas como tal las conocemos hoy, ¿no? Probablemente no hayan perdurado, porque si se utilizaba la madera es un elemento Claro, que se degrada claro. muy fácilmente. Estos que se Pero encontraron son de piedra, entonces. claro, hay muchísimo registro de piedras rúnicas que tienen diferentes inscripciones y quien tallaba estas piedras era considerado un maestro runas. Se lo llamaba tradicionalmente un Erilas. Erilas era el nombre que recibía como maestro tallador de runas, ¿no? Y era como una especialidad, ¿no? El ser un maestro tallador de runas. Había que conocer los signos, cómo combinarlos, cómo hacer las tallas sobre piedra y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, Indígenas probablemente también. contaran con ciertos conocimientos particulares, que a mí me gusta decirle esotéricos, ¿no? Para transmitir o para poder grabar estas piedras. Digo, el oráculo, ¿cuál sería el fin entonces? ¿Tiene que ver un poco con sanar, con autoconocerse? Sí, yo creo que ahí tomo un poco lo que decía el frontispicio del oráculo de Delfos, ¿no? Que de alguna forma tenía que ver con esto de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, Sí, ¿no? Yo creo que el objetivo de todo oráculo, en definitiva, no es el adivinar, no es el arte adivinatorio en sí, sino es el arte de poder entrar o adentrarse en el entramado del destino, ¿no? Para poder modificar cosas del destino y poder, por ende, modificar cosas de uno mismo, ¿no? En definitiva, tiene esa función. Cuando nos topamos con el oráculo, también hay un efecto terapéutico.
también hay un encuentro terapéutico. Hay una instancia, un espacio, una posibilidad de poner en palabras. Pasan muchas cosas, ¿no? Y el contacto con las runas y la práctica también va haciendo que uno vaya afilando como cierta intuición, cierta percepción, donde las runas van a ser un medio también, ¿no? Van a ser un medio para conectar con otra cosa. Con otra cosa. ¿Tenés ahí las runas como para mostrarnos, para hacer algún Sí, juego? claro. Claro. Vos sabés que además nombraste el oráculo de Delfos y alguna vez leí, y vos que sos tan lector, capaz me vas a decir no, nada que ver, nunca lo leí, o sí, pero había leído que el oráculo de Delfos, las mujeres que estaban relacionadas al oráculo de Delfos eran mujeres que estaban en situación de menstruación. Digamos, ¿esa era una situación? ¿Es algo así ahí o no? No. Es probable. No leí nada en particular con respecto a eso, pero bueno, es probable. Muchas culturas entienden que cuando la mujer está menstruando, energéticamente pasa algo particular en el cuerpo de la mujer. Y en muchas culturas, por ejemplo, se las aislaba, no como una forma de reclusión, sino que se permitía a la mujer un tiempo de descanso, ¿no? Y el hombre de la comunidad o del hogar era el que se encargaba de las actividades mientras la mujer estaba en su proceso menstrual. Claro, no como Pero un sí, pasatiempo. el oráculo de Delfos, que era un oráculo particularmente consagrado a Apolo, sí eran mujeres, las sacerdotisas de Apolo, y lo que sí entraban como en una especie de trance, ¿no? Las pitonisas, que eran las sacerdotisas del oráculo, tiene que ver con Pitón, que es la serpiente, y probablemente, no me acuerdo bien cómo era la conexión, porque yo no me dedico tanto a ese tipo de oráculos, pero sí había algo como en el lugar donde se hacía el oráculo, que había como una especie de vaho venenoso, ¿no? O que generaba cierto estado de éxtasis, que permitía, o de trance, que permitía la respuesta oracular, ¿no? Sí, ahí me acordé también, es verdad, ellas estaban como inhalando un vaho, un vapor, que les Exactamente. ayudaba a entrar en trance, y lo que yo había leído en su momento es esto, ¿no? También que era recomendable que estuvieran en el momento de la menstruación, que era el momento en el que ellas podían conectar con más intuición todavía. Sí. Bueno, para los germanos la voz de las mujeres también era considerada sagrada, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres podían leer los ciclos lunares, entonces sabían si era favorable ir a una batalla o no, o realizar determinado movimiento o no. Lo que dice Tácito es que, por ejemplo, cuando una lectura era de carácter comunitario, era el sacerdote de la comunidad quien hacía, oficiaba de oráculo, y cuando era algo particular, era el padre de familia quien lo hacía. Pero no era la única forma de oráculo que tenían, ¿no? Unas cosas que recalca Tácito es que eran muy dados a los augurios. Entonces atendían el canto de los pájaros, por ejemplo, que dentro de la mitología nórdica el canto de los pájaros tiene que oír el canto de los pájaros, es oír la voz de la naturaleza, ¿no? Y por ende ser sabio también. De hecho hay un pasaje de un héroe que toma la sangre del corazón de un dragón y empieza a escuchar el lenguaje de los pájaros, que lo aconsejan, ¿no? Ay, Después wow. el relincho de ciertos caballos, el caballo blanco era considerado sagrado, entonces se lo separaba del resto de los caballos y se lo atendía como un oráculo y se prestaba atención a sus relinchos, a sus patadas, a todas las manifestaciones que pudieran hacer. Bueno, acá traje las runas. Ahí tenés las runas. Sí, estas son de cerámica en particular. Pueden estar grabadas o talladas en cualquier tipo de material. Siempre son preferentes los materiales naturales, aunque hoy en día también existen cartas de runas que también funcionan muy bien. Hay ¿No? Hay gente que diferentes no las alfabetos, utiliza, ¿no? De pero las runas, digamos, vos hay trabajas. diferentes alfabetos, rúnicos, existieron más de 20, ¿no? Uno de los errores que tendemos a caer es llamar a las runas vikingas. Y en Bien. realidad podríamos decir que son runas germanas, o en tal caso runas nórdicas, si se quiere. Más germano sería más propicio, ¿no? Sería más correcto. Porque en el periodo vikingo, que es 700 años después de que nacen las runas, se desarrollan otros alfabetos más breves que se llaman los alfabetos nuevos o vikingos, ¿no?
el alfabeto danés o el sueco-noruego, que son otro tipo de alfabetos que tienen 16 letras. Pero eso sí ya empieza a darse un proceso de alfabetización en Escandinavia, que era necesaria una divulgación de estos alfabetos para poder ser utilizados, ¿no? Bien, O sea, perfecto. pierde un poco, a ver, no es que pierde, pero deja de vincularse a este carácter más como a este secretismo o a este carácter más sacro, si se quiere, aunque la tradición rúnica perdura a lo largo del tiempo con variantes y demás. Lo que pasa es que, a diferencia de otras tradiciones, no perdura esto de la transmisión de maestro a discípulo, como sí pasa en otras tradiciones, donde el saber se va transmitiendo, ¿no? En este caso, bueno, vamos yendo y viniendo, se va reconstruyendo, se va revitalizando, van pasando, sucediendo diferentes procesos que hacen que se vuelva como a revivir de alguna forma. Pero en todos los poemas mitológicos donde las runas aparecen, siempre se las menciona como de un carácter sacro, ¿no? Se recalca su poder, se recalca su saber, se recalca su relación con el destino, ¿no? ¿Cómo sería una dinámica de runas, digamos? Si yo estoy como en una consulta oracular, ¿cómo sería, digamos? Yo sacaría una runa y vos me contarías de qué se trata o cómo es la dinámica. Desde mi lugar, o sea, desde mi lugar como runista, la preparación que yo hago es bastante parecida a la que menciona Tácito, ¿no? Esto de tengo un paño blanco de lino, que es un elemento sagrado para las tribus germánicas. Hago ciertas oraciones también como para conectar, ¿no? O como para preparar el espacio. Conecto con la persona también. Y después empieza la consulta, ¿no? Y la consulta es, bueno, estás vos ante las runas, es como una interacción entre tres, ¿no? Sos vos, soy yo y son las runas. Quien Bien, toma runas de la bolsa siempre es el consultante, ¿no? El consultante es quien va a tomar los misterios. Y primero se dice la consulta, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere consultar? Una de las particularidades que tiene el oráculo de runas, o las runas utilizadas como oráculo, es que son muy concretas a la hora de responder, ¿no? No tienden tanto a la respuesta más metafísica y demás, sino que van como bien al taco, ¿no? Yo creo que cada oráculo tiene que ver con el pueblo que lo gesta, ¿no? Así como el I Ching, los chinos son muy filosóficos sí. y eso se ve reflejado en el I Ching, que sus respuestas son muy enrevesadas y muy Metafóricas filosóficas. o poéticas, digamos. Claro, muy poéticas, muy metafóricas. Bueno, con el tarot un poco pasa lo mismo, en el sentido de que hay una serie de imágenes que se pueden desglosar por capas y desglosar y desglosar y desglosar. Con las runas lo que pasa es que el mensaje es muy concreto, Muy concreto. ¿no? El mensaje va a lo que necesitas saber. Después empieza a salir información, ¿no? Porque Claro, a una de medida las... que el consultante sigue preguntando, digamos, profundiza a través de la pregunta. Exacto, se profundiza a través de la pregunta. A mí lo que me gusta decir es que hay algo que se desentierra, ¿no? Las volvas, que son las brujas dentro de la tradición nórdica, en la mitología siempre hay alguien, ya sea Odin, que es el dios principal, o alguien que baila cuando necesita saber algo del destino, va y desentierra a una de estas brujas para que le revele el destino, ¿no? Entonces hay una conexión ahí muy fuerte. Cuando sacamos runas, para mí es como desenterrar algo, desenterrar, desocultar, desvelar, ¿no? Sacar algo que está a veces profundamente guardado y que sale a través de las lecturas, ¿no? Más allá de lo concreto, también sale información que está como muy anclada en la persona, Está pero buenísimo. siempre tienden a como... ¿Y me podés sacar una a mí ahora? ¿Me podés sacar una para mí como un mensaje? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo es tu nombre completo? Florencia Florencia Higgins. Gil García Olano es mi nombre completo. Bueno, la runa que te salió es Kenas. Kenas, en su imagen, si bien la forma que se ve es como una brecha que se abre, ¿no? También podría verse como la estilización de un ojo visto de costado. La imagen de Kenas es la antorcha, ¿no? Es el fuego.
Y es una runa de conocimiento, ¿no? Es una runa muy expansiva porque tiene que ver justamente con el fuego controlado. Y el fuego controlado es el fuego de la mente, ¿no? Es aquello a lo que pones el ojo, ahí donde pones la atención, en eso en lo que te querés expandir, ¿no? Es lo que se llama una runa de mente, una Huk runa, justamente porque tiene estas características. Y tiene que ver con proyectarse, gestar una propia mirada, una mirada particular de las cosas, pero también la capacidad de expandir la percepción de la realidad, ¿no? Todo lo que entendemos por realidad no es más que una percepción que tenemos, que está sesgada por creencias, por mandatos, por ideas. Entonces, cuando acrecentamos nuestra percepción, a veces a través del estudio, a veces a través del desarrollo personal, también se amplía y se cambia el paradigma que tenemos de realidad, ¿no? Entonces, en este caso, lo que te diría la runa es que se evidencia que estás en un proceso de expansión en ese sentido, que estás en un proceso de como integrar diferentes miradas, ¿no? Para ampliar tu propia mirada también de la realidad. Está buenísimo. No sé Estaba si pensando te resuena con algo, pero... Sí, súper, no, estoy re en ese momento, no hay ninguna duda, me encanta. Un poco antes de preguntarte si sacabas una runa para mí, estaba pensando en lo laboral. Entonces digo, lo tomo para ese lado. Igual me parece que aplica a todo, y está buenísimo. Y así en la Bueno, consulta se seguiría profundizando, ¿no? Yo te seguiría preguntando y... claro. Bueno, en torno a lo laboral también podría ser este carácter expansivo, este carácter de ver más allá de tu horizonte, ¿no? Sino poder tener una mirada que vaya más allá de lo que por ahí estás proyectando, particularmente hoy en día, ¿no? También probablemente el estudio sea parte de tu labor profesional, entonces todo lo que te enriquezca, ¿no? También va a enriquecer a lo que transmitas, ¿no? Con lo que trabajes. Excelente. Hablando de estudio, vos tenés una escuela de Tengo runas. una escuela, sí, ¿Cómo se escuela de llama? runas. Escuela de runas. Ah, mira. Lisa y llanamente se llama escuela de runas. Así como las Sí. runas son concretas, vos con el nombre también. Tac, al Sí, punto. empezó, voy a decir algo, empezó con otro nombre. También me gustan los nombres muy enroscados. Entonces, cuando de alguna forma me llegó la información de que tenía que abrir una escuela, el primer nombre que me surgió ponerle era un nombre nórdico antiguo, que era Hjartavegur, que era Camino con Corazón, ¿no? Camino del Corazón. Pero después, como otra información que me llegó es que tenía que ser más sintético y más fácil, también para que la gente me pudiera encontrarme, ¿no? Pudiera Entonces ahí encontrar la surgió, escuela, ¿no? yo Si digo, no, bueno, ¿qué es más concreto que escuela de runas? tal cual, bien Nada. al punto. Es bien, bien al punto, ¿no? Porque los nombres en nórdico antiguo pueden ser complejos, entonces, Sobre todo nada. para escribirlos, claro. ¿Sabes qué Sobre me todo para surgió? escribirlo, sí. Preguntarte cómo transformaron las runas tu vida. ¿Cómo transforman las runas? Ah, mira, cómo Porque siguen, claro, siguen. la transforman constantemente. Bueno, acá es donde entra un poco esto, mi mirada particular sobre las runas, que tiene que ver con esto de recorrer un camino iniciático a través de ellas, y que de acá va a ir un poco, va a derivar la charla que voy a dar también en el Congreso, en la Expo, que tiene que ver con eso, ¿no? En la Con expo, vivenciar en la las expo runas. kármica vas a estar el viernes 30 de 16:30 a 18:30 y vas a estar hablando entonces sobre vivenciar las runas. Voy a estar hablando sobre el camino iniciático de las runas, ¿no? Bien, Pues a mí, más allá del saber oracular, que es muy importante y que, bueno, de alguna forma nos da herramientas de mucho poder, también tiene que ver con que las runas están para caminarse, ¿no? Estas 24 letras que tienen algo particular, que es el único alfabeto que lo tiene, y es que están divididas en 3 grupos de 8, ¿no? La estructura del alfabeto está dividida en 3 grupos de 8, ¿no? Lo que llamamos octetos, en 3 octetos. Cada octeto puede tener relación con un plano de la realidad. El primer octeto con el plano del deseo y el plano objetivo, nuestro plano más concreto, formativo y demás. El segundo octeto con nuestro plano más subjetivo, que es cómo nosotros particularmente atravesamos nuestras vivencias. Y ahí va a entrar nuestra psique, nuestra emoción. Y por otro lado, el plano vincular y espiritual,
¿no? La vincularidad para los pueblos germánicos era súper importante, porque de hecho todo era en comunidad. Entonces el desafío era poder gestar la propia individualidad dentro del grupo. El peor castigo que podía tener alguien de una comunidad de germanos o de escandinavos luego era el destierro. Claro. ¿No? Era ser desterrado, era ser expulsado. Bien. ¿No? Entonces, de alguna forma, estos tres octetos que nos hablan de estos tres planos también nos hacen atravesar iniciaciones que nos empoderan en un aspecto particular de nuestra vida, ¿no? Ya sea en nuestra realidad cotidiana y objetiva, en el plano del deseo, en aquello que queremos obtener y lograr. Por otro lado, en nuestro plano subjetivo, donde vamos a tener que atravesar crisis, dolor, estancamiento, reciclarnos también, entender la impermanencia, atravesar la muerte. Bueno, cada runa nos va a proponer un concepto que a su vez va a estar hilvanado y conectado con el anterior, ¿no? Y así se hace un encadenamiento entre estas 24 letras hasta terminar en la trascendencia, ¿no? La última runa tiene que ver con eso. O sea, es un camino. ¿Y la que me sacaste a mí, a cuál de los tres octetos pertenece? Al primer octeto. Es la sexta runa del primer octeto. Al del ¿Por deseo. qué? Porque el objetivo del primer octeto es gestar la propia mirada de la realidad, ¿no? Alcanzar nuestra propia mirada, nuestra propia forma de ver la realidad, ¿no? Y acá asociamos cada octeto. Cada octeto se puede asociar con una narrativa mitológica que tiene que ver con tres iniciaciones que atraviesa el dios Odin. En el primer octeto lo podemos asociar a una de sus iniciaciones, donde él, para poder beber de una fuente de conocimiento que resguarda un gigante, este gigante le pide un tributo a cambio, y ese tributo es un ojo. Y él tiene que entregar un ojo a cambio para poder beber de esta fuente de sabiduría, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo digo dos cosas con respecto a esto. Por un lado, deja de tener una mirada dual de la realidad, ¿no? Porque se queda con un solo ojo. Claro. Empieza a tener una mirada unificada de la realidad. Integrada también, ¿no? Y por otro lado, su propia visión de la realidad. Bien. Qué interesante, buenísimo. Además, todas, entonces voy entendiendo, tienen que ver con lo mitológico, con la poesía, con los cantos, con todo lo que ibas contando. Todas y cada una de ellas me refiero. Sí, y acá es donde a mí me apasiona tanto, también porque yo estudié literatura, entonces es como bueno, de ahí también mi pasión por leer de alguna forma y por conocer, con lo cual para mí las runas sintetizaron en mí como varios aspectos, ¿no? Que hasta ese momento no sabía cómo encajar, ¿viste? Que parecían como muy disímiles, y a través de las runas es como se aunaron, se integraron esos aspectos. Entonces siempre hablamos mucho de literatura, de mitología, bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Además Me encanta runas porque en todos los caminos que me van contando, todos hablan mucho de esto, ¿no? Que es un poco esa charla de Stanford, creo que era de Steve Jobs, que decía, fui haciendo cosas en mi vida que por ahí parecían que no tenían nada que ver hasta que un día tienen sentido y van hacia un lugar, y me estás hablando de eso también. Sí, y yo creo que cuando uno quiere buscar ese sentido a todos esos aspectos de uno, es más difícil encontrarlo, como que ese sentido llega solo. Claro. Como que de alguna forma uno no sabe bien en un principio por qué se ve atraído por determinadas cosas, y después con el tiempo es que uno va logrando congregar también esos diferentes aspectos, ¿no? Porque yo empecé mi camino con la academia, empecé estudiando antropología, después filosofía, letras, como que iba para el lado más humanista, ¿no? Más humanístico, música también, y no sabía bien cómo unir todas esas cosas hasta que llegaron las runas. Ahí me encontré como en mi lugar, donde todas estas cosas empezaron a converger y se empezaron a encontrar, ¿no? Y ahí me encontré yo con esto también. Y de alguna forma, bueno, el resto fue sucediendo de alguna manera. Si me preguntás, no sé, 7 años atrás, si me hubiese propuesto abrir una escuela, la verdad es que no. Por ahí no. Está No. buenísimo, me encanta. Bueno, de esto nos vas a estar contando entonces el viernes 30 de septiembre, 16:30, 18:30 en Expo Kármica. Así que ahí los esperamos a todos. Y bueno, te agradezco un montón, me encantó además la lectura, me pareció súper lindo. Y Muchas gracias. muchas gracias por este espacio de charla.
No, por favor, te agradezco yo a vos, Flor. Muchas gracias. Bueno, un abrazote. Un abrazote Besos. enorme. Chau, chau y nos vemos prontito. Nos vemos.